Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Así que vamos a enfocarnos el día de hoy en la palabra, en el texto que el día de hoy el Señor nos va a hablar. Y hoy tenemos un tema que se llama la mejor versión de ti. ¿Cómo se llama? La mejor versión de ti. Y vamos a hablar acerca de la transformación continua que hace Dios en nuestra nueva vida, en el nuevo nacimiento, que es una doctrina fundamental de la cual no tenemos que olvidarnos, que no somos un producto terminado, sino que tenemos que ir siendo transformados día a día de acuerdo al carácter de Jesucristo. Y para esto yo te voy a pedir por favor que me acompañes en la Biblia, en Efesios capítulo número 4, versículo número 22. Efesios 4, 22. Amén. Bien, dice la palabra de Dios, Efesios 4, 22, y vamos a leer hasta el versículo 24, ahí está toda la enseñanza. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña tres principios bíblicos, tres principios espirituales muy importantes para que ese motor que nos va renovando día a día lo estemos puliendo constantemente. Y la Biblia es muy clara, ¿verdad? Porque habla de despojarse, renovarse y revestirse. Esos tres principios son muy importantes para nuestra vida como creyentes, como cristianos. Es una doctrina fundamental porque si tú lees Efesios desde el capítulo número 1, ¿verdad? Aquí estamos en el 4, tú puedes darte cuenta de toda esa parte, por así llamarla teórica, de gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero me encanta porque a partir del versículo número 4, toda esa gracia divina, ese amor que el Señor nos da, ese amor enorme, también nos enseña la parte práctica de nuestra salvación, de nuestra vida caminando con Él. Y en Efesios 4 podemos aprender esto. Y antes de pasar a estos tres principios, quiero hablarles acerca de ese reloj histórico del cual nos está hablando Efesios. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo en una prisión desde Roma y envía, ¿verdad?, esta carta, envía estas palabras a la iglesia de Éfeso. Éfeso estaba ubicado era una metrópoli de Asia Menor, hoy conocido como Turquía. Ahí tú puedes encontrar vestigios de toda la evidencia que data de la palabra de Dios, que es increíble, es impresionante. Y era reconocida esta metrópoli porque era muy poderosa, eran ricos, tenían una enorme idolatría, una promiscuidad sexual desenfrenada. Era reconocido por eso, ¿sí? Era un sistema económico y navío muy, muy importante y que se movían muchas cosas ahí. Y sabes, algo que fue un desafío para el apóstol Pablo, pues era cuidar a estos discípulos de Efeso.
¿Por qué? Porque estos nuevos conversos, había una mezcla entre judíos y gentiles, y los que se convertían al Señor era un reto gigantesco, espiritual, social, de dejar esa vieja manera de vivir. ¿Te imaginas estar en una ciudad muy poderosa económicamente hablando, estar en una ciudad donde por ese poder, por esa riqueza muchas veces hay un gran desenfrene, había unas codicias enormes, había una promiscuidad sexual fuerte, era un reto titánico para la fe? Pero Pablo no tenía duda de que estos hombres podían ser transformados, y por eso les escribe y les recuerda: ustedes deben dejar de comportarse como se comportaban antes. Ustedes pertenecían a esta ciudad, pertenecían a este sistema social, a este sistema cultural que los arrojaba a las pasiones deshonestas, que los arrojaba y los aventaba al egoísmo, a la carne, ¿sí? Deben de dejar de comportarse así y tienen que comenzar a comportarse de acuerdo al llamado de Jesucristo. Y si nosotros comparamos este contexto con con la actualidad, no hay mucho de diferencia, amigo mío. No hay mucho de diferencia. Sí, estos temas no son tan cómodos, ¿verdad? Porque es una confrontación que muchas veces nos hace el Señor para seguir siendo transformados. Y es súper interesante lo que dice la Biblia, porque el Señor no busca que transformemos el viejo hombre, no busca que lo sacudamos, lo limpiemos y hagamos algo nuevo. No, Él quiere que muera ese viejo hombre y que nazca uno nuevo. Y entonces Pablo nos recuerda estas palabras. Y esto es muy importante para los que somos creyentes ya crecidos espiritualmente o nuevos en la fe. Aquí habemos de muchas etapas, ¿verdad? Hay personas que están recién llegadas a la iglesia, hay personas que tienen cierto tiempo ya en la iglesia y hay personas que ya tienen mucho tiempo en la iglesia. Lo fascinante de la Biblia es que nos habla a todos por igual, porque tanto el que es recién llegado como el que ya tiene mucho tiempo en la iglesia debemos de tener la necesidad de continuar con la transformación de nuestro carácter. Y la Biblia nos enseña algo sensacional. ¿Por qué? Porque esa naturaleza humana, esos vestigios, el Señor nos pide el día de hoy que acabemos con él. Estos versículos contienen un motor hacia la satisfacción de la vida en Cristo, por medio de la santificación, por medio de un cambio progresivo al diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Y te digo que a veces no es cómodo. ¿Por qué? Porque pues tenemos que hablar del viejo hombre, que es al que principalmente se está refiriendo Pablo en estos versículos o en este capítulo, ¿sí? Y ese viejo hombre es la peor versión de nosotros mismos, honestamente, ¿verdad? Hoy es muy popular en las redes sociales hacer todo tipo de caras ridículas, ¿verdad? Y graciosas y tú dices, ¿qué onda con esta persona? ¿Verdad? Vemos todo tipo de perfiles, filtros y no sé qué tanto rollo, ¿verdad? En donde las personas tratan de comunicar una imagen acerca de ellos. Y para algunos, pues es bueno, para otros quizá no lo es tanto, ¿verdad? No lo sé, eso ya es decisión de cada quien, cómo invierte su tiempo, pero la realidad es que detrás de ese perfil hay una imagen que nadie quiere mostrar, y es ese viejo hombre, es la carne. Y la carne está viciada, la carne está llena de pecado, la carne está llena de malas intenciones, la carne está llena de egoísmo, busca lo suyo, busca lo personal, busca pisotear al que está al lado para lograr lo que yo quiero. Y eso es lo que nos pide el apóstol, que tú y yo entendamos que debemos de morir a eso constantemente en nuestra vida, porque no basta con entender que el Señor nos rescató de una vieja manera de vivir. El punto aquí es adoptar la nueva naturaleza, no actualizar la vieja. No sirve actualizar tu antiguo yo, es morir a él y renacer de nuevo.
Y es fascinante porque la Biblia nos habla de una gracia inmerecida. Porque no importa tu pasado, no importa tus pecados, no importa tus errores, el Señor te da la oportunidad de volver a nacer. No importa que hayas sido un asesino, un violador, una prostituta, una persona que robaba, una persona que hería a los demás, un adúltero, un borracho, lo que sea. El Señor es tan bueno y tan misericordioso que nos da la oportunidad de volver a nacer, de darnos una nueva naturaleza y una oportunidad de volver a comenzar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, el Señor es bueno. Todos aquí sabemos de dónde nos rescató el Señor. Todos sabemos de aquí cuál es nuestro talón de Aquiles, cuál es nuestra debilidad, qué son las cosas que aún nos fallan. Y eso es lo que tenemos que estar identificando constantemente. ¿Para qué? Para que de nosotros, esa nueva naturaleza, surja la mejor versión de nosotros mismos. Personas que realmente hacen el bien a los demás. Y eso es algo que se tiene que trabajar constantemente en el carácter, en nuestra forma de ser. El otra vez estaba escuchando a mi pastor de una situación que tuvo y me acordé mucho de una salida que tuve con mi esposa, con mis hijos y un amiguito. Ese amiguito estaba cumpliendo años y nosotros, pues como mi hijo Juanito quiere mucho a su amigo, decidimos llevarlo al cine como parte de su celebración de cumpleaños y fuimos al cine, ¿verdad? Y pues ahí ya vas con tu combo, ¿no? Ya sabes, tu refresco de 2 litros y casi, ¿no? De 5 litros, tus palomitas y no sé qué tanto. Y nos sentamos ahí en el cine y mi esposa y yo estábamos platicando tranquilamente, ¿verdad? Y la persona de atrás empieza a echarnos de habladas, hermano. Sí, y entonces a mí por dentro como que se me retorcía algo, ¿verdad? Mi esposa y yo ya sé las caras que, ya me sé sus señales, ¿verdad? Sus miradas, y me dijo, tranquilo, ¿verdad? Pero yo dije, ok, pues a lo mejor escuchó mal, no sé. Y otra vez nos dice algo, ¿no? Mi esposa simplemente se estaba acomodando porque pues son 3 niños, 2 adultos y es un show, pasar las palomitas y ahora tú acomódate acá y así como que ya siéntense por favor, no dejen ver. Y yo, ¿qué onda? Y entonces, hermano, me estaba saliendo el Juli interior que todo hombre tiene, ¿verdad? De recetarle uno bien bueno a este compañero y decirle, pues, ¿qué traes, mano, no? ¿Qué te pasa? Sí, pero dentro de mí yo dije, aquí está mi esposa, aquí está mi hijo, mi hija, y está el mejor amigo de mi hijo. Sí. Yo dije, o le hago pasar el peor cumpleaños al chamaco ¿verdad? Porque nos vamos a agarrar a catorrazos aquí todos. O mejor me siento y me calmo. Y sabes, decidí bien. Me tragué mi orgullo, me tragué mi enojo, pero más que tragármelo, corrijo, dejé que el Espíritu Santo me gobernara. Y no pasó nada más. Nos la pasamos muy bien, nos reímos, el amigo de mi hijo se la pasó increíble, se comieron sus palomitas, sus refrescos, disfrutamos de la película y como cuadro de película todos felices y contentos. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si el zafarrancho, hermano, sí, ahí el video y toda la cosa, ¿no? Miren, se están agarrando con todo aquí. ¿Te imaginas? ¿Cuántos de nosotros podemos pasar por situaciones donde muchas veces la carne te llama? Si vas en el viaducto, se te cierra uno, dices, ahorita lo alcanzo y me le voy a cerrar. Y le aceleras, ¿no? Y hasta le bajas el vidrio y lo ves feo y expones a tu familia, me dice mi esposa, expones a tus hijos, expones a todo mundo aquí, ¿verdad? Pero quizás esas son cosas sencillas. El viejo hombre muchas veces va a tratar de regresarte a que tú te drogues, a que adulteres,
a que forniques, a que vuelvas otra vez a las mismas cosas, ¿no? A las humillaciones, a que trates mal a la gente, a que grites, a que te vuelvas loco en tu carácter. Y sabes, la palabra nos dice no debe de ser así. Porque esa peor versión de ti nadie la quiere ver. Porque da miedo, amigo mío. Nadie quiere saber de esa persona. Y todos conocemos quizá la peor versión de nosotros. Quizá personas chismosas, orgullosas, que murmuran, que hablan mal, que critican, que nada más están riendo de los demás, que nada más están burlándose, ¿verdad? No lo sé, por eso te digo que no. Dios me puso esto en el corazón, pero pues no es tan fácil, ¿verdad? Porque es una confrontación en amor en donde el Señor nos dice, recuerda que no debes devolver esa vieja naturaleza, porque ese no eres tú. Yo te he dado una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza es la mejor versión de ti. Es la que todos queremos ver. Es la que todos queremos abrazar. Y sobre todo, los que están empezando en la fe, ¿verdad? O inclusive los que ya vamos más avanzados, tenemos que saber que no somos producto terminado, hermanos míos. No somos producto terminado. Podemos seguir hiriendo y fallando y lastimando a las demás personas sin darnos cuenta. Y tenemos que corregirlo. Tenemos que tener una actitud diferente ante las situaciones que detonan o quieren regresar al viejo yo. Tenemos que tener carácter en Cristo para ser dominados por el Espíritu Santo. Para el gallito ese que quería pelear por todos lados se mantenga cuerdo y tenga templanza para mantenerse de acuerdo al carácter de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos pide, que la ira se transforme en dominio propio, que el orgullo se convierta en humildad, que la adicción se convierta en libertad, que la ansiedad se convierta en paz, que el egoísmo se convierta en amor y que la dureza se convierta en compasión. Es lo que constantemente tenemos que estar analizando en nuestras vidas, constantemente. Todos los que servimos, los que traemos un chaleco, los que predicamos aquí, los que estamos en esas mesas, los que están orando allá, todos los que estamos aquí, cuando estás en tu oficina, cuando estás en tu casa, cuando nadie te ve, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, los que son jóvenes, tenemos que seguir siendo moldeados por el Señor. Y estos tres principios son clave para continuar con ese motor de proceso continuo, de cambio continuo en nuestra santificación. Y el primero de ellos dice la Biblia, por favor acompáñame en el versículo número 22. ¿Cuál es el primer principio? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces el primer principio es despojarse. Tenemos que despojarnos. ¿Despojarnos de qué? Del viejo hombre. Y sabes, aquí voy a verme un poco intenso, pero el cristianismo real comienza con una renuncia drástica a la peor versión de ti. Así te lo digo, ¿verdad? Si decían de mí que era un orgulloso, una persona dura, una persona que humillaba a los demás, que ofendía, que gritaba. Bueno, el Señor hoy nos llama a tener un cambio drástico, entendiendo que ese no eres tú, que ese hombre y esa mujer ya murió y que tenemos que entender que tenemos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza viene dotada de todos los frutos del Espíritu para que haya un cambio real y verdadero en nuestras vidas. Y podamos dar testimonio de que realmente Jesucristo sigue cambiando corazones, sigue cambiando familias, sigue cambiando vidas. Y con tu puro testimonio las personas vean que Jesucristo es real a través de despojarnos. Renunciar al pasado, no tratar de cambiarlo. Como te decía, la nueva naturaleza no es voy a echarle una actualizada al viejo yo. Voy a quitarle los harapos
pero nada más le voy a poner ahí una remendadita, pero voy a continuar. No, es renunciar. Es como un tipo que se gana la lotería. Imagínate una persona que se gana la lotería y se compra una mansión y tiene todo lo que él quiere, pero se sigue vistiendo con los mismos harapos viejos que huelen mal, ¿sí? Pues es ridículo, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros conocemos a Cristo y somos salvos por gracia, es como si nos hubiéramos sacado la lotería, hermano. No queramos seguir vestidos con harapos y con ropas viejas, apestosas, que lastiman y hieren a los demás. Así es el Evangelio, así es la gracia de Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir siendo transformados y dejar ese viejo hombre, esa vieja mujer que discrimina, que rechaza, que ve feo, que trata mal a las personas quizá, ¿verdad? Que busca el pecado, que busca otra vez el alcohol, que busca las drogas. Este cambio, este motor de cambio es increíble porque no es por fuerza humana, es por medio del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo es que podemos ver un cambio y una actitud en nuestra vida. ¿Y sabes cuál es la mejor aplicación de esto? Porque el texto dice que los deseos viejos son engañosos. Y esos deseos viejos, ¿por qué dice la Biblia que son engañosos? Porque te dicen, nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Te lo mereces por el estrés que estás pasando. Es solo un clic para la pornografía. ¿Sí? Es solo un trago. Es solo una copa. Es solo un cigarro. Pues acompañar a la amiga, al amigo solamente, no pasa nada. ¿Verdad? Volver otra vez a lo mismo. Salir otra vez a la calle con los amigos, es volver a lo mismo. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿qué ropa vieja seguimos guardando tú y yo en el closet de nuestra vida pasada? Rencor, pornografía, mentiras, ¿verdad? Ahí seguir fumando a escondidas, sabiendo que te haces daño, que lastimas, que te enfermas. Eso lo tenemos que tirar a la basura. Tenemos que tirarlo a la basura. Y al final te voy a decir por qué es tan importante todo esto, que es con lo que yo quiero cerrar, pero voy a seguirte hablando de esto, que es importante. Sí, despojarse es como quitarse la ropa sucia, dejar todo lo que me contamina, dejar la vieja identidad que representa mi naturaleza llena de pecado, de odio, de egoísmo. En otras palabras, despojarme de la inmoralidad, de la envidia, de la mentira, de la amargura. ¿De qué tenemos que despojarnos? Honestamente, todos de aquí podemos hacer un análisis, ¿verdad? Algo tengo que seguir trabajando. No puedo pensar que yo ya levito, ¿verdad? Y que yo ya soy santo y que no pasa nada. No, todos nosotros tenemos que seguir trabajando algo. A lo mejor en tu trabajo tratas mal a las personas, contestas de manera grosera a un cliente, ¿verdad? Tratas con dureza a los demás, ¿sí? Tienes a lo mejor, Dios te ha bendecido con una empresa y eres duro con las personas, o al revés, Dios te ha bendecido con un trabajo en una empresa y robas, ¿verdad? Y tomas lo que no es tuyo y piensas que como el jefe no se da cuenta, tiene muchos recursos, pues no lo necesita. Tenemos que despojarnos de eso y tenemos que generar un cambio en nuestras vidas. Y eso es lo que nos manda el Señor a hacer día a día. Jóvenes y ancianos, niños, adultos, todos tenemos que llevar este proceso de cambio día a día. Este es el cristianismo real y genuino, hermano, no solamente emociones, ¿verdad? Entretenimiento, no, es poner en práctica lo que la Biblia nos enseña y nos dice, y que eso genere un cambio en nuestras vidas bien intenso, ¿verdad? Que los demás vean que esto es real, que Jesucristo realmente es real. La peor versión de un ser humano es aquella que es esclava a sus impulsos, que deja llevarse por sus codicias, que busca un interés personal, ¿sí? que hace las cosas por una tajada, que busca sacarle algo a alguien. Ese es el viejo hombre, esa es la vieja naturaleza, un corazón vacío.
Por eso el apóstol Pablo les reiteraba, no pueden seguir viviendo como antes. Tienen que vivir de acuerdo a la nueva naturaleza. Y sabes, Éfeso hoy en día es cualquier ciudad prácticamente del mundo, llena de codicia, llena de promiscuidad, ¿verdad? Llena de malicia. Con o sin recursos, el pecado siempre está a la puerta. Pero la palabra hoy nos enseña, no puedes seguir viviendo así. Tiene que haber un cambio en tu vida. Y ahí es donde entra el segundo principio, que es renovarse. Vamos a la palabra, fíjate lo que dice la Biblia en el versículo número 23. Y dice la Biblia, si me sigues ahí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Lo segundo es, renuévate. ¿Por qué las personas vuelven al viejo hombre? ¿Por qué hay recaídas? ¿Verdad? ¿Por qué hay recaídas? Independientemente del pecado, ¿verdad? Porque hoy en día podemos hablar de todo. Pero ¿por qué hay una recaída? Porque se quiso tener un cambio por fuera, pero no por dentro. Tenemos que cambiar la mente y los pensamientos para realmente comenzar con una nueva naturaleza. La primera parte era una determinación y una decisión de un cambio drástico, de decir, ya no quiero esto, y de identificarlo. Y lo segundo es dejar de pensarlo. Porque podemos estar, ¿verdad?, sentados aquí o en nuestra casa, donde tú quieras, pero pensando otras cosas, codiciando, ¿verdad? Dice la Biblia, pensando que los pies van ahí presurosos al pecado. Y tenemos que renovar esa mente. El campo de batalla es la mente. Tenemos que cambiarla profundamente. ¿Y cómo aplico esto? La renovación de la mente solamente va a ocurrir con la saturación de la palabra. Tengo que llenarme de la palabra, tengo que estar orando y leyendo la Biblia constantemente, que va a sustituir todos los conceptos equivocados que tengo en mi mente. La Biblia los va a sustituir por algo bueno y correcto en mi mente. Y eso no es fácil, hermano, porque muchas personas pueden decir, ay, qué aburrido, ¿verdad? Ya es algo monótono, mecánico, ¿verdad? No sabes cuántas veces he escuchado a un cristiano decir, es que no hay crecimiento, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, es que no avanzo. Hay que leer la Biblia, hay que estudiar y profundizar las Escrituras y vas a ver un avance increíble en tu vida familiar, en tu vida espiritual, en tu vida con tus hijos, con tu familia. Y eso es algo increíble. Sin embargo, pues no es tan popular, ¿verdad? Pero es un hábito y que en la iglesia en la que estamos le llamamos disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son fundamentales para no volver al pecado, hermano. Cualquier pecado del cual el Señor te haya rescatado. Hay pecados muy fuertes, ¿verdad? De desviación sexual a veces, ¿verdad? Personas que están batallando con esta área de su vida, pues no quieren, pero tiene que haber una renovación en la mente. Por supuesto que se puede. Cualquier tipo de pecado, sea alcoholismo, drogadicción, homosexualidad, lesbianismo, sea una adicción a cualquier tipo de droga, sea promiscuidad, robo, lo que sea, hermano. Hay esperanza en Jesucristo, porque yo creo que aquí más de uno puede levantar la mano de que es real que Jesucristo puede transformar vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es real, realmente Jesucristo puede transformar vidas. Pero eso sucede construyendo una vida de hábitos. Construyendo una vida de hábitos. Me recuerda mucho a una palabra que nos dio nuestro pastor a un grupo de guías. Nos decía, miren, ustedes están siendo llamados como guías para servir a un encuentro, pues no para que se pongan a orar 2 semanas o estar en ayuno y en oración, no, sino porque ya han tenido una vida de ayuno y oración. Por eso se les está llamando, ¿verdad? Porque sabemos que amas a Dios, que puedes ir y orar por las personas. ¿Sabes? La vida se construye en Cristo con hábitos, con disciplinas espirituales.
¿verdad? A veces no son muy agradables porque en un mundo que estamos llenos de dopamina, en un mundo en donde estamos llenos de entretenimiento, en un mundo donde nuestro cerebro a fuerzas quiere pantallas, quiere teléfonos, quiere TikTok, a fuerzas quiere estar con un alto índice de placer, ¿verdad? Sentarse y leer la Biblia y sentarte con tus hijos y leérsela y ver las caras largas, ¿verdad? No es muy cómodo, hermano, ¿verdad? No es muy cómodo. Uno le tiene que buscar, por supuesto, pero debe de llegar un momento en nuestra vida en el que entendamos que la Biblia es suficiente muchas veces. El simple hecho de leerla y de escucharla y meditar en ella, créeme, ya hace transformaciones de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? La suficiencia de la palabra es increíble, hace cambios en nuestra vida, ¿sí? Créeme, yo leyendo la palabra dejé de fumar y dejé de tomar. Mi ardilla no me da para explicarle a alguien cuando me pregunta, oye, ¿tú cómo dejaste de tomar o de fumar? Cuando luego platicamos y doy algún testimonio mío, pues, o sea, no te puedo decir, solamente sé que un día me regalaron una Biblia aquí en la iglesia y comencé a leer esa Biblia, me la comencé a devorar, hermano. Sí, todavía por ahí tengo una Biblia que ahorita ya mi hijo usa, una chiquita así, que está tiesa de tanto moco y de tantas lágrimas, hermano. En serio, a lo mejor tú tienes una como la mía. ¿Por qué? Porque nos devoramos la Biblia, porque nos la comemos, porque estamos hambrientos de ella y eso nos va transformando, va cambiando conceptos equivocados y va poniendo los conceptos correctos en nuestra vida. Totalmente. Tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Y sabes, eso hace cambios increíbles en nuestra vida. Hace cambios impresionantes. Hace poco estaba platicando con mi esposa y le decía que estaba escuchando a una mujer que estudió neurociencia y hablaba de la evidencia pues biológica, lógica de la Biblia, en cómo lo que descubre la ciencia, la Biblia ya lo había establecido. Y dice la palabra, el perfecto amor echa fuera el temor. Y me sorprendió lo que dijo esta mujer, porque dice hay una evidencia científica. Hoy en día los científicos se están poniendo de acuerdo. La hormona del temor es la adrenalina y crece cuando viene el miedo. Y la hormona del amor es la oxitocina, junto con otras combinaciones, ¿verdad? Pero en resumen es la oxitocina. Cuando la hormona del miedo, que es la adrenalina, está muy alta y en el cuerpo humano, científicamente hablando, entra la oxitocina, que es la hormona del amor, baja. El temor se va. Y es impresionante lo que enseña la palabra de Dios cuando uno la redescubre de una manera diferente, cómo Dios mismo puede traer una paz a tu vida, puede calmar la ansiedad, puede calmar la preocupación, cómo la oración, cómo el derramar nuestro corazón delante de la presencia de Dios puede cambiar completamente ese viejo hombre, esa vieja mujer, cualquiera que sea. Y si me ayuda mi hermana Nati, porfa, es increíble. Y quiero terminar con este último punto, que es vestirse. Mira, vamos al versículo 24. El versículo 24 dice la palabra de Dios, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que la santificación no es un vacío. No basta con decir, no voy a mentir. Tienes que sustituirlo con la verdad. Ya identificamos en Despojaos nuestra vieja humanidad que quizá todavía está ahí persistente. Ya entendimos que debemos de dejar de pensarla y saturarnos de la palabra. Ahora no es suficiente con abandonarla, dejar de pensarla, sino cambiar por completo ese hecho. Si antes hablábamos mentira, no es suficiente con decir, ok, ya no voy a hablar mentira. Sé que era un mentiroso, ya no voy a hablar mentira, ya no voy a pensar en la mentira. No es suficiente. Ahora habla con verdad. Habla con verdad.
Y así puedo agarrar un listado de pecados de los que tú quieras. Lo que antes era promiscuidad, ya, la identifiqué, la voy a dejar, ya no la voy a pensar. Sí, pero ya no la hagas. Sé leal a tu matrimonio, a tu esposa, a tu esposo. Sé íntegro, sé fiel. Ok, si yo robaba esto, ya lo identifiqué, ya no lo voy a estar pensando ni maquinando. No es suficiente con no hacerlo. Sé honesto. No robes ni participes. Sé íntegro. Da lo mejor de ti. Y hay 3 áreas importantes en donde podemos ver una evidencia de este cambio. El lenguaje, que es el mayor medio en donde el ser humano se comunica, fíjate qué importante es. La versión o la mejor versión de ti habla con vida y propósito. No habla con groserías, no miente, no humilla, no chantajea, no manipula. El cambio se ve en nuestro lenguaje, en nuestra manera de comunicar. Este cambio también es evidente en el carácter. De dejar de ser amargado pasamos a ser benignos. De dejar de ser duros pasamos a ser bondadosos. Recordando siempre que Cristo nos perdonó y como Él hizo con nosotros, nosotros debemos de hacer con los demás. Y hay un tercero que me encanta y siempre procuro hablar de esto con mi esposa y con mis hijos mucho, no sé por qué, pero me gusta mucho, y es la intencionalidad. La nueva vida podemos aparentar, inclusive podemos engañar a alguien, pero hay un cambio muy evidente en la intencionalidad. Son las intenciones de nuestro corazón. Que tengan pureza, hermano. Que no busques algo a cambio. Que si vas a hacer algo no es porque te den algo o vayas a obtener algo, porque te vayan a pagar más o no en tu trabajo, o porque tus padres te vayan a dar permiso no de salir con tus amigos, sino que haya pureza en tus intenciones, de extenderle la mano a alguien. Si vas a pedir perdón a alguien, que sea sincero y honesto, que sea de tu corazón. Si vas a decirle a tu esposa, jamás voy a volver a hacer esto, que sea de lo más profundo de tu corazón. Si le vas a decir a tus padres, perdóname porque te mentí y defraudé tu confianza, que sea genuino y real. Que si te van a poner en un lugar donde hay dinero, tu intención sea la más pura. Y aún si no te ponen donde no hay dinero, si no te ponen a hacer algo, siempre haya buenas intenciones en tu corazón. Porque ese fue el corazón de Jesús hacia nosotros. No buscó nada a cambio de nosotros. Así que no te preocupes de cambiar el viejo hombre. Déjalo descansar en paz. Cristo vino a darnos algo totalmente nuevo, a reformarnos por completo. Así que ser la mejor versión de ti no es una buena foto en Instagram o en cualquier red social. Ser la mejor versión de ti es ser un mejor padre, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor hijo. Me encanta este mundial que pasamos aquí en México, porque mandamos una imagen de México al mundo, ¿no? Hay mucha polarización con eso, pero me quedo con la parte buena, ¿no? Del mexicano, que muestran una imagen cálida, de fiesta, de cotorreo. Ahí ve uno a los simis ahí volando por todos lados, y, ¿verdad? Y quiere volar y no sé qué tanto, y la pachanga y el cotorreo del mexicano, ¿verdad? Pero ¿sabes? Un verdadero mexicano tiene su nacionalidad allá en los cielos y lo representa aquí en la tierra con una buena intención en su corazón y en las cosas que hace, porque lo hace con excelencia, lo hace con amor, sin esperar nada a cambio, porque está dispuesto a pedir perdón, porque está dispuesto a renunciar inclusive a su beneficio propio, está dispuesto a ceder, está dispuesto a ofrecer el asiento, está dispuesto
a amar a manos llenas, a dar lo mejor de sí. Yo creo que ese es el verdadero mexicano con una nacionalidad que viene del cielo, que es eterna. Esa es nuestra verdadera credencial como hijos de Dios, hermano. Yo creo que aquí hay muchos, y aquí vemos muchos que podemos representar dignamente el reino de Dios. Así que el día de hoy yo te invito a que te pongas de pie y seamos muy honestos con Dios. Si hay algo que todavía tiene que cambiar en nuestro corazón, quizás es tu lenguaje, quizás es tu carácter, quizás son tus intenciones. El día de hoy tú puedas llevarlas delante del Señor y decir: ya no quiero esto en mi vida. ¿Por qué no cierras un momento ahí tus ojos y oramos y le pedimos al Señor que Él nos ayude a morir a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, y podamos tener una nueva naturaleza en Cristo? Padre, en el nombre de Jesús, hoy habemos aquí un grupo de personas, de hombres y de mujeres que quieren morir a ese viejo hombre, morir a esa vieja mujer. Por favor, Padre, hoy, como tú nos enseñaste, yo me despojo de esos gritos, quizá, de ese mal genio, de esa irritabilidad, de esas ofensas, de esos chismes, de esas murmuraciones, de ese deseo de volver al pecado, Señor, a la pornografía, al adulterio, a robar, Señor, a drogarme, a fumar, quizá. Me despojo de todo eso, Señor, de todo lo que ofrece este mundo. Pero no solamente eso, Padre, yo oro para que hoy renueves nuestra mente, Padre. Por favor, Padre, renueva por completo nuestra mente, como está escrito en tu palabra. Renuévanos, Señor, en el espíritu de nuestra mente. Que esa renovación mental venga de una disciplina espiritual de lectura de tu palabra. Jamás va a ser aburrido leer la Biblia, Señor, en mi lugar secreto. Jamás va a ser aburrido meditar en ella. Jamás, Señor, va a ser mi deleite. Es más, dame hambre, Señor. Quiero devorarme la Biblia. Dame hambre de ti, Señor. Quiero ir a mi célula, a mis clases, aquí a la predicación. Dame hambre, hambre, hambre de ti. Quita el hambre de este mundo. Quita el hambre de mi carne y dame sed y hambre por ti, como ciervo que brama por las aguas. Así quiero que mi alma clame por tu palabra, por tener tiempos íntimos de quebranto contigo, por derramar lágrimas en tu presencia, como en los primeros tiempos, como en la primera vez, como en el primer amor, Señor. Que eso no se apague en mi vida, Señor, y eso pueda transformar mi mente. Y ayúdame a vestirme del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. No solamente dejar de hacerlo, sino comenzar a tener acciones que tú me mandas a hacer. A amar, a honrar, a ser leal, a no mentir, a no robar, a ser un hombre íntegro, una mujer íntegra. A que mi sí sea sí, mi no sea no, Señor. Ayúdanos, Señor. Pero sobre todo, mis intenciones, Padre. Que nuestras intenciones como hijos de Dios, porque esas nadie las puede ver. Nadie, solamente tú, Padre. Que las intenciones en nuestro corazón siempre sean puras, Padre, sean íntegras, sin engañar a nadie, sin transgredir a nadie, sin difamar a nadie, sin sacar provecho de nada ni de nadie. Aunque yo pierda, Señor, aunque yo pierda, que mis intenciones siempre sean buenas, sean correctas. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Transfórmanos, renuévanos, Señor. Cámbianos para ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores trabajadores, mejores patrones, Señor. Mejores hijos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias por este tiempo. Amén y amén.